El gobierno federal informó que la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas va a ser una realidad, pero no va a ser de un día para otro, va a ser de manera gradual. La presidenta Claudia Sheinbaum en conferencia dio detalles de este asunto y particularmente el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marat Bolaños, él dijo que 13.4 millones de empleados se verán beneficiados con este nuevo esquema. Dio detalles de los privilegios de la reforma legal que tendrá que ser analizada por el Congreso de la Unión y en su caso, aprobada, ¿no? Y también por los congresos locales. Es un tema de reforma constitucional que por supuesto va a pasar y va a ser una realidad, dado que no solamente Morena y aliados van a aprobarla, sino que por ahí estuvo mucho tiempo Movimiento Ciudadano tratando de impulsarla. Entonces hay muchas fuerzas políticas, por lo que seguramente va a ser una realidad. Los detalles finos son los que son interesantes y vamos a escuchar precisamente al secretario del Trabajo. Atendiendo con ello las recomendaciones del convenio 116 de la OIT, en donde se puedan hacer de manera paulatina estos cambios, integrándolos de manera también progresiva. Esto nos da oportunidad de que avancemos año con año en una reducción de 2 horas a partir del año 2027 para alcanzar las 40 horas en el enero del año 2030. El año 2026, en particular los meses posteriores a la aprobación legislativa correspondiente, fungirán como un periodo de adecuación para que las y los empleadores y las personas trabajadoras organicen, planeen, adapten y de manera conjunta puedan así consolidar procesos productivos en la nueva disponibilidad de tiempo. En ese sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum agradeció el consenso tanto de sindicatos como de la iniciativa privada, de los empresarios y, por supuesto, también se colgaron la medallita de que el gobierno ha estado impulsando estas iniciativas. Además, destacó que en los gobiernos de Morena se han tenido varios logros en materia laboral. Fíjense los cambios que ha habido. Aumento al salario mínimo, de manera muy importante. Desaparición del outsourcing, que parecía como algo imposible de alcanzar, y a partir de acuerdos, negociaciones, diálogo, se llegó a lo que tenemos ahora, que es que no puede haber subcontratación. Tercero, todo lo que tiene que ver con la justicia en el mundo laboral, que cambió radicalmente. Las pensiones también aumentaron. Reparto de utilidades, lo que ha implicado. Y ahora la semana de 40 horas. Vacaciones, afores, disminuyeron las comisiones de las afores. Plataformas digitales, Leicilla. Bueno, son 10 y todo por consenso. Entonces, la intención de esta nueva reforma será pasar de las 48 horas legales, que todos conocemos, a las 40 horas. Otro de los anuncios en conferencia de prensa fue el aumento al salario mínimo para 2026. Este ya se había adelantado que se iba a dar. Estaban en la definición de cuánto iba a ser. Se hablaba de un 9%, se hablaba de un 12%, pues será del 13%. En conferencia también Marat Bolaños, él informó que el incremento entonces pasará de los 278.80 pesos a 315 pesos. Seguimos escuchando. Con este incremento en la frontera norte ya estamos dando cumplimiento a una parte del compromiso establecido de llegar a las 2.5 canastas básicas. Con este incremento, reitero, ya logramos en la frontera norte llegar a un salario que tiene la posibilidad de cubrir 2.8 canastas básicas. Por eso estamos así muy contentos. Y bueno, pues con este incremento calculamos que al inicio del próximo año el salario mínimo podrá haber recuperado 154.2% de su poder adquisitivo durante los gobiernos de la transformación. Por su parte, Claudia Sheinbaum rechazó que con este aumento se vaya a generar inflación en los productos de la canasta básica
y es que es una de las pues de los asuntos que ha advertido la iniciativa privada, particularmente la Concanaco ha salido a decir, oigan, hay que hacer las cosas con cuidado porque pues al final de cuentas los empresarios y las empresas tienen que pagar eso y al tener menos gente trabajando, porque pasarán de, vamos a decir, 6 días a 5 días laborales, y ahora pagarles más a los empleados, pues entonces se va a tener que contratar a más empleados o tener que operar menos tiempo o reconfigurar el personal que ahora se tendrá. Entonces, ¿qué dice la presidenta Claudia Sheinbaum? No está aquí la Secretaría de Hacienda, pero es algo que trabajamos con ellos. No está aislado. Trabajamos con ellos también consultaron con Banco de México, pero lo que representa la parte laboral en el costo de producción no implicaría incrementos ni en los productos y por lo tanto tampoco en la inflación. Pues para platicar de este asunto, de esta situación que sin duda alguno tiene que hacerse con muchas pinzas para que no sea convulso, sino que se lleve a buen puerto y mejore las condiciones laborales de millones y millones de mexicanos. Vamos a platicar con el especialista en cuestiones laborales, en materia jurídica, el abogado laboral Jesús Jaume. Bienvenido. ¿Cómo estás, Jesús? Hola Juan Pablo, hola auditorio, me encuentro muy bien y espero que todos que nos escuchan también. Viene de Jaume y Abogados. Jesús, pues muchas cosas se han dicho en las últimas horas. A veces no queda claro qué alcances tendrán esta iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum y que está desde antes apoyada por incluso partidos de oposición. A ver, platícanos de saque. Si quieres, vamos con las 48 a las 40 horas de trabajo. ¿Qué significaría? ¿Cuáles son los aplicables? Un poco desmenuza, si puedes, parte de lo que ha sido el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Claro, bueno, esta propuesta la venimos escuchando desde hace mucho tiempo. Diferentes partidos han propuesto pues el cambio de pasar una jornada a 40 horas. México es uno, yo creo, ya de los pocos países que tiene una jornada de 48 horas. Hace más de 108 años que México tiene esta jornada laboral. Países en Europa, Estados Unidos, hasta Japón ya tienen de 40 a 44 horas, ya es el estándar que estamos viendo en el mundo. Entonces, ¿por qué México se ha quedado tan atrás? Muchos países como de Centroamérica también tienen estas 48 horas. Y esto, respondiendo a tu pregunta, ¿qué implica? Bueno, implica hacer una reestructuración laboral y de planificación en todos los sentidos. ¿Qué es lo que se busca? Productividad para la empresa y una mejor calidad de vida para los trabajadores. O sea, es el argumento detrás de esta propuesta. Exactamente. Que los trabajadores pues no se la vivan en el trabajo. Correcto. Y que con menos tiempo de trabajo, más tiempo de esparcimiento, estar con su familia, van a ser más productivos. Por una parte sí, o sea, lo que se está protegiendo y que pues, está en boga es la salud mental, no estar, pues siempre estar con trabajo, sino igual tener tiempo de esparcimiento familiar, de ejercicio. Pero otra parte igual, que es lo de la productividad en la empresa, se refiere a, te voy a dar un ejemplo. Si yo el día de hoy, en 8 horas, yo en una jornada laboral te construyo 10 sillas, buscan que ahora en una jornada inferior haga yo las mismas sillas. Entonces es productividad en menos tiempo. Claro, pero también uno pensaría que es como un contrasentido, ¿no? Cuando trabajo más, pues hago más. Eso es lo que uno pensaría de manera simplista. Correcto, pero si nos analizamos y nos ponemos, como yo decía, a comparar con otros países que son mucho más avanzados, como se llaman de primer mundo. Alemania, Dinamarca son las que tienen, me parece, por ahí de 1,700 horas, 1,400 horas laborales al año frente a las 2,000 y tantas que tenemos en México. Correcto, que tienen hasta hasta 32 horas semanales, a diferencia de las 40 que quieren implementar.
Y es una diferencia. Y estamos de acuerdo que son países más productivos. Entonces, todo empieza desde organizar el trabajo. Vamos a otro ejemplo. Las empresas que trabajan los días sábados, muchos empleados dicen, pues el sábado es un día muerto, ¿no? Hasta muchos dicen, se van a hacer patos, como dicen en el trabajo. O sea, lo cosa es hacer productivo, hacer que gaste el tiempo, no perder el tiempo en el trabajo y hacerlo lo máximo en el tiempo posible. Y eso al final, si da resultado, va a ser beneficioso tanto para la empresa como para los empleados. Ahora, ¿qué pasa si yo como empresa necesito que una persona trabaje más de las 40 horas? Bueno, es como el día de hoy, se hace el pago de horas extras. No es que esté prohibido laborar con posterioridad a las 40 horas que se propuso hoy en el Ejecutivo, sino que las personas que laboren con posterioridad a ese horario, pues se tenga que pagar las horas extras, como el día de hoy. Si uno trabaja más de las 48 horas, por ley le tienen que pagar horas extras. Obviamente este cambio del horario va a afectar pues igual la legislación a cómo será el pago de las horas extras. Ok, a ver, y entonces se podría llegar, y eso, digo, hay muchos supuestos que podemos aquí atacar, pero se podría llegar a acuerdos, por ejemplo, empresas con los empleados para decir, oye, yo de entrada necesito que trabajes 48 horas y este va a ser tu pago total por las 48 horas. Pese a que ya está la legislación, vámonos al 2030 cuando serían las 40 horas, necesito que estés 48 horas y este va a ser tu pago total. O necesitas separar legalmente el pago de las 40 más el tema de las horas extras. Bueno, para empezar, como bien dices, se tiene que convenir en el sentido que el trabajador tiene que estar de acuerdo. Okay. No se le puede obligar al trabajador, yo quiero que labores horas extras y aunque te las vaya a pagar, tienes que hacerlo aunque tú no quieras. No, las dos partes tienen que estar de acuerdo. Ok. Y una vez esto, se hace el pago respectivo y tiene que estar desglosado en su respectivo recibo. Entonces, uno por entrada tiene su derecho a su salario por las horas que trabaja, por su día laborado, y aunado va a tener el derecho al pago de horas extras que labore. Muy bien. Eso en cuanto al tema de la reducción de las horas de trabajo. ¿Hay algo que agregar en este asunto? Sí, y es algo muy importante para que igual tu auditorio no se confunda. Hasta ahorita, el día de hoy, sí, es una propuesta. Claro. Como bien dijiste antes de iniciar, esto se va a pasar a los diferentes congresos de los estados, va a pasar por el Senado y todavía se tiene que aprobar. Esto no es una propuesta que hizo algún partido político desde la Cámara de Diputados, sino que lo hace la propia presidenta el día de hoy. La propuesta como tal no es que el 2026 ya nosotros tenemos que cambiar completamente a 40 horas. No, se va a hacer algo como lo que está haciendo actualmente Argentina y Chile, que es hacer un cambio gradual, paulatino. Entonces, a partir de mediados de este año 2026 o la mitad del 2026, se va a hacer prueba, error, van a haber diferentes mesas de diálogo para hacer como un test, ¿no? Y claro, se planea que ahora sí en el 2027, de 48 pasemos a 46, el otro año a 44 y así hasta el 2030, que es cuando acaba el mandato del actual Ejecutivo, terminar ahora sí ya con las 40 horas. Y cualquier esquema fuera de esas 40 horas será convenido por las partes. Tendrá que estar de acuerdo, por supuesto, el empleador y el empleado. Exactamente, que para el empleado igual... O sea, no es ilegal trabajar más horas, simplemente hay que estar de acuerdo. Sí, ojo, que al día, la propuesta que mandaron es que al día va a estar topado a 12 horas. O sea, tampoco puedes laborar indefinidamente. Claro. Y igual esto le puede convenir al empleado. Si voluntariamente yo quiero que mi salario o mi remuneración semanal aumente, pues yo me vuelvo voluntario a laborar horas extras. Claro. Ahora, yo recuerdo que desde hace muchos años, por lo menos 15 años, yo recuerdo una propuesta de Carlos Slim, el empresario, que decía él puso sobre la mesa una propuesta de trabajo en México de 4 días. Por 12 horas de trabajo cada día y que tengan la gente 3 días de descanso, lo que permitiría
una mayor productividad, concentración, sí, 12 horas, pero una mayor concentración en esos días y mayor esparcimiento. Quizás no 3 días seguidos de descanso, pero sí 2, descanso 1, 2 y 2, sí, repartidos. Eso desde hace cuánto se viene impulsando, pero nunca se tomó. Ahora parece que, pues, con otro esquema, pero, pues sí. Sí, a finales del 2009, 2008 fue que empezaron las diferentes propuestas para pues reducir la jornada laboral. Ahora, el otro tema, muy relevante, un nuevo incremento al salario mínimo. Platícanos un poco más de esta iniciativa. Bueno, el aumento al incremento del salario mínimo, pues no es nada nuevo tampoco, no es un cambio tan parteaguas como de que acabamos de hablar del horario. ¿Por qué? Porque cada año hemos visto que está este incremento al salario mínimo, y desde que está el partido del poder, pues ha sido un aumento que cada vez va creciendo. Esta vez, el año pasado fue de 13%, este año es de 12%, o sea, disminuyó 1%. Y sí entra en vigor ya en el 2026. 1 de enero. El 1 de enero. O sea, la primera quincena, el 15 de enero, ahí ya se deberá pagar el respectivo aumento. El salario mínimo. Que ojo, porque muchos tienen esta duda. Yo como empleador, ¿debo de aumentarle el salario a todos mis empleados? O yo como empleado, ya me va a aumentar el salario porque ya la presidenta lo dijo hoy. Esto es únicamente para las personas que ganen el salario mínimo. Claro. O sea, ¿qué es? Y vamos a empezar por ahí. ¿Qué significa el salario mínimo? Es el salario que todo trabajador debe de ganar como mínimo. Sí. No es que tengan que ganar ese salario. Entonces, es decir, si yo gano más del salario mínimo, yo no estoy obligado, mi patrón, a aumentarme el salario. Claro. Bien, entonces se atacaría por ahí, habíamos dado un dato, parece que son alrededor de 13 millones de personas las que se estaría atacando con estas iniciativas, que beneficiarían a estas iniciativas. O sea, si una persona hoy que nos está escuchando gana 10,000 pesos, pues no entraría en este esquema, porque hoy el salario mínimo está redondeando en 8,530 pesos. Es correcto. Y el próximo año, si hacemos la multiplicación, 315 pesos, que sería diarios por jornadas de 8 horas, por los 30 días, estamos hablando de 9,300, 400, 500 Exacto. pesos. Subió a 315 con centavos, estaba en 2.78. En 2.78. Muy bien. Ahora, vuelvo al supuesto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un trabajador no trabaja las 48 horas? Hoy, las 48 horas que están validadas por ley, y trabaja 40 horas, o sea, trabaja de lunes a viernes. ¿Cómo sucede ahí con el salario mínimo? ¿Se paga, pero se descuenta ese día que no se elabora? ¿O cómo suele suceder en estos acuerdos con las distintas empresas? Bueno, antes que nada, empezar a cómo es que se pacta la relación de trabajo. Okay. Muchas de las empresas grandes pues tienen contratos colectivos de trabajo. ¿Qué es un contrato colectivo de trabajo? Pues es un acuerdo que hace el sindicato o grupos de los propios empleados de la empresa, que hacen prestaciones mayores o diferentes a las que establece la Ley Federal del Trabajo. Okay. Que no pueden obviamente ser menores, o sea, no pueden convenir que van a ganar menos del mínimo o algo diverso. Entonces, contestando a tu pregunta, muchas veces en este caso, en esos contratos colectivos de trabajo, se pactan estas diferencias. Ahora bien, yo, por ejemplo, si al momento de contratarme en mi contrato tienen que venir establecidos, yo voy a ganar, por ejemplo, puedo ganar por hora, puedo ganar por día, se hacen este tipo de contratos. Pero la verdad, Juan Pablo, tú lo sabes, muchas veces ni siquiera tiene contratos en sus relaciones laborales. Claro. Entonces, ¿qué es lo que se acostumbra? Pues a pagar el día, el salario mínimo, independientemente de las horas que... ¿Están violando la ley? No. Las personas que lo hacen así de manera informal. Mientras el trabajador no perciba menos del salario mínimo al día, no se está violentando la ley. Pero vamos a poner ese supuesto. Si uno hace un cálculo, ajá, donde al final de que, oye, yo estoy laborando
más de 48 horas a la semana y no estoy recibiendo el pago, bueno, actualmente el pago de horas extras, o haciendo un cálculo de 8 horas al día, y esto me da que yo al día estoy ganando 6,000 pesos en vez de 8,500 pesos. Exactamente, sí, claro, eso es ilegal. Ok, y bueno, ahí pueden acudir a las diferentes instancias. Ahora, hay un tema que voy a meter así de refilón, porque hay un aspecto, una frase que, como existe con los economistas, esta de ceteris paribus, también existe otra con los abogados, que nadie está obligado a lo imposible. ¿Qué pasa cuando la empresa dice, es que yo no puedo pagar a más, no le puedo pagar esa cantidad al empleado? Soy una microempresa, donde estoy yo y un empleado más para atender una tiendita, y no le puedo pagar más. ¿Se puede llegar a algún arreglo ahí o qué? Me imagino que se han topado con esos casos. Bueno, antes que nada, igual esta reforma pues no nace por un capricho del Ejecutivo, de que hoy amanecí y decidí cambiar los salarios. Obviamente se hizo un estudio, han habido mesas de diálogos desde mitad de año con representantes obreros, representantes patronales y el propio gobierno, y en donde han decidido que pues actualmente, al día de hoy, este cambio paulatino, pues todos, desde microempresarios hasta empresas ya grandes, pues podrían sustentar este cambio. Ahora bien, lo que representa, y esto es ya meternos en cosas económicas, sí. Aumentar el salario mínimo, pues esto hace que los precios en muchas ocasiones de algunos sectores aumenten. Entonces, ¿esto qué significa? Pues más ganancias. Entonces, si tienes más ganancias, pues puedes pagar a tus empleados, les puedes pagar más, y así se hace este tipo de Sí, hay un tema y un debate entre lo que pudiera implicar en cuanto a inflación, malas noticias, pero también está el tema de poder adquisitivo, dignidad laboral y el tema de menos estrés, el tema de poder llegar a la quincena pagando tus cuentas y teniendo una estabilidad financiera, familiar, en fin, tantas cosas que pudiera esto generar, pero sí con puntos finos que tiene que ir tocando el gobierno. Y hay un dato que se me hace muy interesante ahora que tocas eso, que es los derechos de seguridad social también se van a ver afectados por esto, tanto para bien, y dirían algunos patrones que están en la informalidad, que pues para mal. ¿Por qué? Pues por ley, yo tengo que tener a mis trabajadores en el seguro social sí o sí, y los debo tener pues dados de alta con el salario que realmente ganan. Sin embargo, en la actualidad y en la informalidad, lamentablemente, pues muchos patrones dirían, oye, yo pagar seguro social, y como tú lo mencionas en los casos de microempresarios, pues no da para tener implica por lo menos social. Un 20% más del sueldo, ¿no? Algo así, más y o entonces, menos. ¿qué es lo que se está dando? Es que lo que pasa es que se da de alta al trabajador, que esto es ilegal, dar de alta a un trabajador en el seguro social con el salario mínimo, ¿sí? Aunque él gane realmente un salario mayor. O sea, estoy hablando que esto es hasta un delito en el SAT, pero es algo que sucede, es algo que pasa. Entonces, al aumentar el salario mínimo, yo no puedo dar de alta a un trabajador con un salario inferior al mínimo. Entonces, ¿esto qué significa? Que aunque sea en el seguro social, pues vas a estar dado de alta con un salario mayor que el que actualmente es, si estás dado de alta con el mínimo, que ojo, esto es ilegal, pero en la realidad pasa, y pues se busca medio pelear esto a favor del obrero. Claro. Oye, pues muy interesante esto que hemos platicado. Creo que le da cierta luz a quienes nos están escuchando, lo que viene para el próximo año, lo que viene para los próximos años del 27 al 30, y pues sí, a quienes están en el sector patronal, pues irse preparando, porque no va a ser fácil, pero son de estas cosas que nos tenemos que adaptar. Sí, tenemos que estar muy pendientes. Les digo, lo del día de hoy fue una propuesta que todavía no está acordada ni es ley. Entonces, una vez que ya esté aceptada, vamos a ver qué artículos transitorios, qué se va a hacer, cómo va a cambiar el del trabajo. Se habla que va a haber una plataforma donde las empresas tienen que registrarse para pues, ir reportando lo de estos cambios, pero no se ha dicho si microempresarios tienen que hacer esto. Claro. O sea, hay que estar pendientes de todos estos cambios, y aquí les vamos a estar informando, y ya te vamos a invitar igual pues para cuando empiece a ponerse en marcha todo esto el próximo año. Seguramente va a ser así, no me queda mucha duda. ¿Cómo te podemos contactar por si alguien que nos está escuchando tiene alguna duda, o simplemente para seguirte?
Bueno, nosotros tenemos oficinas aquí en el estado de Villahermosa, en Ciudad del Carmen y en la ciudad de Campeche. Aquí estamos en el centro, en Venustiano Carranza, al lado del Parque La Paz, por la Santa Cruz. Y si no, en nuestras redes sociales, en Jaume Abogados. Ahí nos pueden buscar y estamos a sus órdenes. Excelente, pues es Jesús Jaume Torpey, es abogado especialista en materia laboral. Jesús, muchas gracias.